La entrevista. Anticipábamos en Colombia Hoy Radio, en el informativo de la mañana, que está con nosotros ya aquí en los estudios centrales de Colombia Hoy Radio, en el centro de la capital del país, la doctora Mariani Monroy. Ella es la directora del Programa de Acción Integral contra las Minas Antipersona, AICMA. Vamos a tener esta charla, este diálogo, para hablar de lo que mencionábamos hace algunos segundos. Es una labor silenciosa, pero se quiere hacer más ruido en el buen sentido de que hay que hacer mucha pedagogía en el tema de las minas. Colombia ha sufrido este tema de las minas antipersona durante muchos años. Tuvimos el deshonroso título de ser uno de los países con más minas después de la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, que es la frontera aún en conflicto más llena de minas de todo el planeta, y Colombia iba en la segunda posición. Se ha hecho una labor importante del desminado desde los acuerdos de paz, y la doctora Mariani nos acompaña en esta mañana para entregar ese balance. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Colombia Radio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, buenos días para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo avanza este tema silencioso, pero de gran importancia para nuestro país, especialmente en las zonas rurales, donde niños, niñas, campesinos, campesinas se enfrentan a diario con el tema de las minas? Efectivamente, desafortunadamente en Colombia tenemos un registro de 12.332 víctimas a la fecha. En los últimos años, el departamento con mayor afectación ha sido el departamento de Nariño, y la población indígena. Para mitigar estos efectos de las minas antipersonal, que son artefactos prohibidos por el derecho internacional humanitario, se viene avanzando en Colombia desde el año 2004 con desminado humanitario, el cual se intensifica en el 2016, y esto nos ha permitido tener 299 municipios ya libres de minas. Colombia en este momento tiene 99 municipios con operaciones en curso, de los cuales en este gobierno vamos a entregar 18 zonas, de las cuales 14 son municipios completos. Y tenemos previsto también hacer una asignación de 11 nuevos municipios para avanzar con el tema del desminado humanitario. Este desminado humanitario ha permitido aproximadamente hacer el despeje de 12 millones de metros cuadrados y destruir alrededor de 2.600 artefactos explosivos. Pues lo mencionábamos 12 millones de metros cuadrados. No, y es humanitario, y es a mano, ¿no? Bueno, Esa también hay tecnología, pero ya lo... No, es una labor que, como lo menciona, es palmo a palmo, es una labor que es lenta, porque muchas veces les toca a los desminadores de rodillas revisar la tierra con una brochita. Ay, no, Dios. Entonces, pues para eso tenemos una capacidad de 7 organizaciones, 2 de capacidad estatal nacional, 3 operadores nacionales, internacionales, y 2 operadores nacionales, en donde nos acompañan también los excombatientes de las FARC. Ok, es una labor, pues bueno, bien lo mencionábamos, fundamental. Directora Mariani, le quiero preguntar, porque aparte del desminado humanitario, pues también hay otros ejes fundamentales en los que ustedes trabajan, como la rehabilitación física y psicológica de las víctimas de estas minas antipersona, y además la educación en el riesgo de las minas, que yo creo que son 2 factores importantes, no solo desminar, sino educar en cuanto a ese tema de las minas, y también trabajar con la población que lamentablemente ha sido víctima. Exactamente, como tú lo mencionas, en este tema, una vez que se presenta el accidente, tenemos que asistir a la víctima. La víctima se genera una ruta de asistencia que inicia con los primeros auxilios. Esa primera fase de primeros auxilios es fundamental. Ustedes saben que nuestras víctimas se presentan en territorios rurales que son de difícil acceso. Muchas veces el solo hecho de recoger las víctimas se hace una tarea bastante complicada. Muchas veces tenemos que acudir a la fuerza pública para que nos ayude con ese desplazamiento. El sistema de salud también nos ayuda a través del CRUE, y las víctimas surten una rehabilitación que es bastante lenta, más lenta incluso que el desminado humanitario. Muchas de nuestras víctimas tienen discapacidad visual, auditiva, amputaciones. Entonces, de las víctimas más afectadas, porque incluso tienen una afectación psicológica bastante importante, pues se hace todo el proceso, la unidad de víctimas hace su indemnización, pero tienen 5 etapas de rehabilitación, y muchas veces pues es una rehabilitación difícil,
porque ellos viven en zonas rurales y el tema de desplazarse, el tema del cuidador, muchas veces entorpece su proceso de rehabilitación. Y por supuesto para seguir mitigando, porque aparte de las víctimas tenemos otras víctimas que son la población que está alrededor de esas áreas en riesgo, tenemos programas de educación en el riesgo. En este momento Colombia cuenta con 44 organizaciones acreditadas que vienen realizando estas labores de prevención y se concentran en los 134 municipios que no tienen condiciones para ser intervenidas en este momento con operaciones de desminado humanitario. ¿Y qué se les puede enseñar? ¿Cómo de repente detectar, tener cuidado? ¿Cómo se puede educar en ese tema que coge, por supuesto, por sorpresa a la gente? El tema es muy importante porque ¿por qué tenemos acreditadas nuestras organizaciones? La pregunta que haces es muy importante porque un mensaje mal dado puede generar riesgo para la persona que lo recepciona. Entonces, a las minas no se les tira piedras, a las minas no se les pone fuego, no se recogen los objetos que tú encuentras en el camino, no te sales del camino, son comportamientos seguros. E incluso encontramos que algunas de nuestras víctimas se accidentan en el momento en que van a hacer sus necesidades, entonces se les pide que no entren mucho más del camino para que no tengan ese peligro de las minas antipersonal. Entonces en esto vamos renovando los mensajes de prevención de acuerdo también con las actividades más riesgosas para la población civil, que es el 40% de nuestra población afectada. No obstante, también tenemos una población importante de la fuerza pública, que es el 60% del total de las 12.332 víctimas, que son miembros de la fuerza pública que han caído en estas minas antipersonal. Doctora Monroy, justamente hace unos instantes usted nos hizo como un balance general de todas esas acciones que se hace a través del programa Acción Integral contra las minas antipersonal. Usted mencionó que en este momento hay 299 municipios libres de minas y que lo que se busca con el gobierno nacional es despejar, por decirlo de cierta manera, 18 zonas. A mí me gustaría que profundicemos un poquito en esto. ¿Cuáles van a ser esas acciones? ¿Cuál es el impacto? ¿De qué trata exactamente la liberación de 18 zonas en el país? Ok, muy buena pregunta. Nosotros pretendemos con el tema del desminado que se establezca el triple nexo, que es la acción humanitaria como tal, que es el desminado humanitario, todo el tema de desarrollo. Entonces estamos pidiendo a otras políticas y a proyectos estratégicos que se unan y que nos acompañen una vez que se liberen estos territorios para que se pueda hacer una institucionalización del territorio, trayendo las otras políticas, trayendo proyectos de desarrollo y por supuesto esto va a contribuir en la paz total que estamos buscando en este gobierno y el desminado humanitario, la acción integral contra minas es una de las puertas de entrada para la paz total. Y como bien lo menciona Carlos, continuamos hablando ya 7 de la mañana, 1 minuto, con Mariani Monroy, directora de programa AICMA, hablando de todo el tema de minas antipersona. Ya hemos conocido entonces algunos de esos ejes que ustedes trabajan, esos municipios además que están siendo liberados, pero quiero preguntarle, directora, por las personas que se encargan del desminado. ¿Cómo se protegen estas personas? ¿Cómo pueden llegar a esos lugares a trabajar? ¿Y cómo se mitiga de pronto el riesgo? Me imagino que también han habido personas de estas que tienen una labor bien importante y de alto riesgo en el desminado, porque me imagino que también han sido víctimas. Pues afortunadamente hemos tenido muy pocos accidentes en esta labor de desminado humanitario. El desminado humanitario y en el marco de la acción integral contra minas, Para que entre la doctora Zamora, nosotros manejamos unas normas técnicas que le permiten estandarizar el proceso de cómo realizar las cosas, ¿cierto? Entonces, a partir de esas normas técnicas nos empiezan a proteger a esas 7 organizaciones que vienen realizando labores de desminado humanitario. Ellos tienen unos procedimientos establecidos. Tenemos una organización la Organización de Estados Americanos que hacen el monitoreo y el control de calidad de las operaciones de estos operadores, valga la redundancia, y esto nos ayuda con este control de calidad a minimizar el riesgo de la presencia de accidentes en el marco de las operaciones del desminado humanitario, entendiendo, como tú lo mencionas, que son en lugares bastante apartados. Por eso, la primera condición para que se puedan realizar operaciones de desminado humanitario en estos territorios es que hayan unas condiciones de seguridad para que estos operadores entren y no se genere riesgo ni para la comunidad
ni para los operadores, porque estas operaciones arrancan con un tema que es el enlace comunitario, que básicamente es preguntarle a los pobladores de estas zonas en riesgo en dónde ellos perciben el riesgo, en dónde han conocido y han sospechado de la presencia de minas. Entonces, pues en ese sentido, por eso el desminado humanitario requiere unas condiciones específicas para que entre el operador y tenemos 134 municipios sin intervenir. Doctora Monroy, justamente en línea con lo que usted nos está contando, usted mencionó que excombatientes de las FARC también hacen parte de ese grupo que se encarga de las operaciones de desminados en los distintos territorios del país. ¿Cómo es ese proceso? ¿Por qué están allí justamente ayudando a este proceso? Muy buena, muy importante pregunta. En el marco del acuerdo de paz se generó un proceso con firmantes del acuerdo de paz y ellos generaron una organización de desminado humanitario denominado Humanicemos DH. Esta organización viene operando desde el año 2020 y ha intervenido y está interviniendo 3 zonas del Caquetá. Entonces, pues ellos están aportando en su conocimiento de presencia de artefactos en estas zonas y están desarrollando actividades de operaciones de desminado humanitario. ¿Aproximadamente hay cuántos excombatientes haciendo estas labores humanitarias? Bueno, más o menos tenemos en esa organización 120 empleados pues, que están operando dentro de estas zonas. Ok. Sí, 7 de la mañana, 5 minutos. En este momento, ¿se continúa sembrando minas en Colombia? Desafortunadamente sí. ¿Y qué grupos son los que están Y haciendo nos eso? lo dicen las cifras. Desafortunadamente en Colombia sabemos que existen las minas antipersonal por los accidentes que se producen tanto de civiles como de la fuerza pública. Y en este momento, pues básicamente son los grupos organizados que están al margen de la ley, que vienen instalando estas minas y generando víctimas. En lo que va este gobierno llevamos 75 víctimas concentradas en los departamentos de Nariño, de Chocó, de Antioquia, Arauca, norte de Santander y Bolívar. Han sido los departamentos con mayor número de víctimas en estos últimos 7 meses. Estamos hablando de disidencias y de Clan del Golfo. Disidencias, ELN. Desafortunadamente esta es una práctica para cuidar sitios estratégicos y las economías ilegales están allí. La economía de narcotráfico o la minería ilegal, ¿no? Sí. Bueno, doctora Monroy, hablemos, bueno, ya lo hemos hablado acá, el tema pedagógico, el tema de los niños. Es fundamental esa pedagogía que se hace con los niños y que busca la dirección, también el Batallón de Desminado Humanitario en Colombia, de enseñarle a los niños el tema. Y usted lo mencionaba ahora en una de las preguntas acá en la mesa, también el coronel del batallón. Si se ve un objeto, déjelo quieto, llame. Ajá. ¿Dónde se puede llamar? Bueno, nosotros tenemos un proceso de reporte de esos sitios de sospecha. Dentro de nuestra página web www.acción integral contra minas, en la página inicial encuentran un FULE en donde se puede diligenciar de manera electrónica, en línea, y nos pueden enviar esa información. También pueden acudir a las personerías de los municipios, con los alcaldes, con las mismas juntas de acción comunal, con las autoridades étnicas, para hacer ese reporte de sospecha de presencia de minas antipersonal. Clave eso, ¿no? Las personerías, las alcaldías, las Claro. juntas de acción comunal, porque Sobre en muchas todo, zonas no hay internet. efectivamente, sobre todo en lugares donde no hay buena conexión. Pero de todos modos, www.accionintegralcontraminas.gov, .go.co. otra vez, Sí. gov, G-O-V. Acuérdense que nuestro programa está dentro de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Departamento Administrativo de la Presidencia. 77, Zahira. Justamente a mis compañeros y compañeras mencionan que hay zonas en donde no llega el internet. ¿Cómo hace la agencia precisamente para poder hacer pedagogía en estos territorios, previendo que no sucedan y no tengamos más víctimas a causa de las minas antipersona? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos 44 organizaciones certificadas para hacer este tema de educación en el riesgo, pero a su vez ellos también hacen unos talleres para las comunidades, para los educadores,
para los líderes comunitarios, y ellos a su vez son replicadores en su territorio, entendiendo que debemos tener una cobertura rural. Ok. Muy bien, 7 de la mañana, 8 minutos. Doctora Mariani Monroy, gracias por estar en Colombia Radio. Muchísimas gracias, espero una pronta invitación. Nos gustaría mucho poder siempre profundizar en el tema de prevención y en el tema de asistencia a víctimas. Siempre también. bienvenida. Muchísimas gracias. Además que este es un tema sí, que siempre va a ser importante, porque justamente el informativo Colombia Hoy Radio llega a través de las emisoras comunitarias a esas zonas en donde quizás no hay internet, y es importante hacer pedagogía para que nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores no caigan en la trampa de las minas antipersonal. Pero antes de que se vaya, nosotros hoy estamos hablando sobre un numeral importantísimo y está relacionado con el diálogo precisamente, y queremos preguntarle a usted que participe con este numeral, que es Yo dialogo con. Yo dialogo con mis compañeros de trabajo, yo dialogo con las comunidades afectadas por el riesgo de presencia de minas antipersonal. Y los invito el 4 de abril a celebrar el Día Internacional de Sensibilización de Acción Integral contra Minas, a que participen y que todos nos pongamos las camisetas por no más minas antipersonal, paz total. ¿Y cómo se puede participar? ¿Qué hay que hacer? Básicamente, pues seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a hacer la entrega de Santander de Quilichao, en el Cauca, en donde pues vamos a iniciar las primeras entregas de este gobierno. El primer municipio vamos a arrancar con Santander de Quilichao. Queremos que todos se unan por las víctimas de minas antipersonal. Eso es el 4 de abril. El 4 de abril. Recuerde las redes, doctora Mariani. www.Acción Integral contra Minas. Sí, ese es. Y Facebook, Instagram. Facebook, Instagram con ese número. Con ese número Sí, también. señor. Acción Integral contra las Minas. Noticia allí también con Mariani Monroy. Gracias, directora. Siempre bienvenida. La Muchas directora gracias. del programa de Acción Integral contra las Minas Antipersona, AICMA. Colombia Hoy Radio.